El tema de la prédica es la gran necesidad universal que tenemos todos. Por eso le puse universal. Dice que un hombre estaba emocionado porque por fin había encontrado la casa de sus sueños. Desde afuera era hermosa, jardín bien cuidado, paredes recién pintadas, cocina remodelada, todo parecía perfecto y solo oferta y estaba listo para firmar el negocio. Pero antes de cerrar el trato, alguien le recomendó que hiciera una inspección profesional. Cuando llegó el informe, el resultado fue devastador. La casa estaba bella por fuera, jardines, todo bien pintado, bien bonito, pero el techo tenía filtraciones ocultas. El sistema eléctrico estaba mal instalado. Había mojo detrás de las paredes y lo peor de todo, los cimientos estaban agrietados. El inspector fue claro. Esta casa luce bien por fuera, le dijo, pero estructuralmente no es segura. No necesita arreglos cosméticos. Necesita una reconstrucción total. Aquel hombre entendió algo ese día. Una buena apariencia no garantiza una condición saludable. José Martí decía, quien tiene mucho adentro necesita poco afuera. Quien tiene mucho afuera lleva nada adentro y necesita disimular lo poco que tiene. ¿Y por qué te dije que te iba a asombrar? Porque esto yo lo escribí hace rato y hoy estábamos hablando de ese tema. Algo muy relacionado con esto. Quizás me influenció a mí por lo que estoy pasando y este fue el tema que traje para poder introducir lo que vamos a hablar el día de hoy. Con este escenario quiero presentarles a Nicodemo. Nicodemo era el papá de los helados o la mamá de los pollitos en esos tiempos. Era un fariseo israelita, judío, de los verdaderos religiosos estrictos de la época. Por demás era maestro de la ley de Israel. El maestro de la ley era alguien que se conocía lo que se tenía hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento completo, y era capaz de explicarlo y presentarlo. Y dice la Biblia que era prominente dentro de los israelitas. Era alguien del gobierno, del Sanedrín. Al Sanedrín pertenecían poquitas personas. Era la alta camarilla del gobierno israelita. Y Nicodemo, en el capítulo 3, que estamos estudiando ahora el Evangelio de Juan, se le aparece a Jesús una noche. Él quería conocer a Jesús para algo específicos. Sin embargo, la conversación no le sale como él esperaba. Recuerden que estamos hablando de un religioso que cumplía todo. De hecho, hay un dicho que dice que en esos tiempos, si dos personas entraban al cielo, estaba muy seguro que uno de ellos iba a ser un fariseo, porque era estricto cumplidor de lo que decía la palabra de Dios. Él estaba como esta casa, bonita por fuera, jardín, todo. Ese era el hombre, cumplía con todo. Tenía incluso recursos económicos. Ellos decían que los pobres no iban al cielo porque eran malditos por Dios, que todo el que era rico económicamente o que se veía su riqueza sí seguro iba al cielo porque era una persona que había sido bendecida. En Juan 3 comienza la historia de Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas de Dios. Esto es una de las cosas, de hecho no he hecho esto nunca, predicar todo un capítulo en una prédica. Es una de las cosas más difíciles que vamos a hacer, por lo menos por mi parte que voy a hacer, y espero que podamos entenderlo. Recuerden la semana anterior, Jesús entró al templo, limpió el templo, se molestó con todo el mundo, volcó las mesas, un arranque de ira santa que le dio ahí, y el capítulo 2 termina enseñando que muchas personas creyeron en él, pero que Jesús no se confiaba. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en sus corazones. Y yo estoy seguro que esa acción que Jesús hizo le tomó la mala reputación delante de los líderes religiosos. Sin embargo, me asombra que en el capítulo 3, cuando empieza, de noche llega alguien a buscar a Jesús. Y ese alguien era un líder religioso prominente de Israel, que era Nicodemos. Y en este escenario yo pienso que Nicodemo tenía muchas interrogantes. De hecho, mira lo que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces, si no vienen de Dios, nadie las puede hacer. Era una persona que al menos no estaba tan a la defensiva en contra de Jesús. Tenía cuestiones, tenía interrogantes que hasta este momento él no las menciona. Y antes de que él mencione o haga cualquier pregunta, este fariseo, hombre religioso que cumplía con todo, bien visto por la sociedad, antes de que él haga cualquier tipo de pregunta, Jesús le dice: en verdad te digo. Cuando ustedes vean esa frase en la Biblia, es como en hebreo, en el idioma hebreo no existe superlativo, no existe grandísimo, no existe esas terminaciones que nosotros usamos. Ellos lo que hacen es repetir la misma palabra. Si ellos van a decir grandísimo, dice grande, grande. Entonces Jesús le está diciendo, ciertísimamente, no, le está diciendo, de verdad, es como: presta atención a esto que te voy a decir, para bien las orejas y presta atención con el cerebro. Esto es lo más importante. Y Nicodemo no le ha hecho ni una pregunta. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Antes de que él le diera cualquier cosa, le estaba diciendo: mira lo que te voy a decir, te es necesario nacer de nuevo. La palabra necesario, dei, del hebreo que se usa en el Evangelio de Juan, quiere decir que te es obligatorio, te es imprescindible, te es mandatorio o 100% conveniente que nazcas de nuevo. Más que una sugerencia, es una orden que Jesús les está dando, les va a enseñar a Nicodemo. Yo me imagino que Nicodemo habrá parado las orejas, pero el cerebro se le habrá quedado frito y puesto a sartén, congelado. Porque si yo ni siquiera le he preguntado nada a este hombre, ¿cómo me va a decir algo que tengo que nacer de nuevo? De hecho, él demuestra más adelante que él no sabía ni de qué es lo que estaba hablando Jesús. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros queremos entender las cosas que Dios hace, queremos entender las cosas que Dios nos muestra, las señales, las evidencias. Queremos hacer un análisis intelectual de las cosas que Dios nos muestra, pero no queremos confiar en lo que Dios nos dice. Y es como que Nicodemo viene a Dios, a Jesús, con un aparatejo de currículo, con un megacurrículo. Vaya, nadie tenía ese currículo en esa época, ni siquiera Jesús tenía ese currículo en esa época, porque Jesús en un momento determinado le dice: ¿quién te da esta autoridad? ¿En qué escuela tú estudiaste? Y Jesús no estudió en ninguna escuela. Y Nicodemo viene con eso y Jesús le dice: es que tú no vas a entender nada hasta que tú nos nazcas de nuevo. Las cosas que Dios hace alrededor de nosotros no las vamos a entender hasta que no nazcamos de nuevo. De hecho, al final le voy a regalar un documento que tengo ahí que tiene que ver con estas cosas. Y estoy seguro que Nicodemo había visto las maravillas que Jesús había hecho, porque el capítulo anterior dice que Jesús había hecho muchas señales y que muchos habían creído en él, se habían asombrado de las cosas que él había hecho. Pero ¿qué pasaba con este personaje Nicodemo? Que estaba autojustificándose por su religiosidad. Él creía que podía ir al cielo si moría en ese momento, como nos pasa muchas veces a nosotros. Nos creemos que somos buenas personas y realmente no somos buenas personas. Cuando tú te evalúas a la moral, cuando tú te evalúas delante de Dios, buena persona no eres. Sí, tú eres buena persona comparada con Fidel Castro. Tú eres buena persona comparado con tu vecino que es un bandolero. Pero cuando tú te evalúas y te paras delante de un Dios santo, que no miente, que no roba, que no es orgulloso,
tú no eres buena persona. Y el Señor dice, si tú quieres estar en mi presencia, tienes que ser santo o perfecto como yo soy perfecto. Jesús le hace una advertencia que nos hace a todo el mundo. Dice, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios en esta vida ni en la venidera. La gente se cree que la bendición de Dios o la presencia del reino de Dios es para cuando muera. Ay, morí y me voy al cielo. Morí y me voy al paraíso. No, no, no. Eso empieza en esta tierra. La tranquilidad que nosotros podemos demostrar a la hora de hacer negocios, por ejemplo, solo viene de Dios. Porque tú tienes la tranquilidad de que Dios, si lo va a hacer, es porque Él sabe que es de bien para ti. Y si no lo va a hacer, es porque Él sabe que no es de bien para ti. Por eso es que Romanos 8:28, yo siempre digo, es el versículo que más he usado el año pasado completo. Dice, para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados acorde a su propósito, todo obra para bien. Todo quiere decir hasta la enfermedad de tu mamá, hasta la enfermedad de mi papá. Todo obra para bien. No hay nada que no obre para bien. ¿Y por qué Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo? Si no naces de nuevo, no puedes ver la bendición de Dios en esta tierra, ni siquiera, y mucho menos en la venidera. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido del hombre, de mamá y papá, que traen la herencia de Adán, carne es. O sea, eso es mundano. Eso es completamente en contra de lo que Dios espera, porque solamente has nacido una sola vez. Y lo que es nacido del Espíritu, o sea, lo que es nacido de Dios, lo que Dios hace, el cambio en esa persona, del Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si no nacemos de nuevo, si no ocurre el cambio que tiene que ocurrir en nuestra vida, nosotros no vamos a entender nunca las cosas espirituales. Recuerden la semana pasada que le hice como un juego de palabras a Alba y le dije, ¿a ti que te gusta la rima? Y nosotros no podemos entender lo que es revelado hasta que no hayamos resucitado de la muerte espiritual que tenemos. En la mente que no es espiritual no puede entender lo que Dios ha revelado. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, Pablo, mire cómo lo dice. De esto que nosotros también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu. Fíjense que Pablo le está predicando a los Corintios y le dice, ustedes saben, Pablo era como Nicodemo. De hecho, Pablo era más estricto todavía en el cumplimiento. Y además había estudiado en la mejor universidad, por decirlo así, de la época. Sin embargo, Pablo dice, yo no vine aquí ni con palabras de sabiduría humana, con las cosas que yo he aprendido en mi escuela, con la misma que yo tampoco vengo aquí. No es con eso con lo que yo vengo. Yo vengo con cosas enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero, ahí está la enseñanza, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el hombre natural? El que ha nacido de la carne nada más. El hombre que no ha nacido de nuevo, de Dios. No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y eso pasa en todos lados. Cuando yo me pongo a predicar por ahí, hasta que yo no empiezo a hablar incluso a veces de ciencia, la gente dice, este más está loco. Es una necedad. Pero cuando tú empiezas a hablar de ciencia, la gente dice, bueno, estamos hablando de alguien que al menos tiene conocimientos básicos del mundo aparentemente real en que nosotros estamos viviendo. Dice, para esas personas, para él, son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Nada de lo que pasa en estos escenarios, ni de cómo la vida de las personas va cambiando, el que no ha nacido de nuevo las puede entender porque no ha nacido espiritualmente. No ha habido un entendimiento, sus ojos no han sido abiertos. Como el inspector que revela los daños en la casa, inicialmente que les mostré, Jesús le dice a Nicodemo directo y universal. Esto es para todo el mundo. Os es necesario nacer de nuevo. Fíjense que esto no es una sugerencia. No, si tú quieres, no. Esto no es para los que son muy pecadores. Yo tuve esa oportunidad con ese muchacho que conocí y el muchacho del acordeón que vino a verme en ese momento ahí. Y el muchacho del acordeón sí él creía que era buena persona. Sin embargo, el muchacho homeless de la calle, él entiende que es un desastre. Y llora cuando cuenta su historia y cuando me cuenta la historia de por qué tiene un tatuaje aquí que es tal cosa y me explica. Este llamamiento no es para los muy pecadores, para los malos. No es solamente para los que han matado, para los asesinos en serie, es para todo, es universal. No es solamente para los que no son religiosos. De hecho, pues generalmente ustedes no me han escuchado a mí aquí hablar de religión, porque nosotros no hablamos de religión, hablamos de una relación con Dios. Y es no solamente para la gente que se cree mala, no es solamente para los que no van a la iglesia, es para todo el mundo. Tanto para el religioso como Nicodemo, como para una mujer prostituta que vamos a predicar en el capítulo 4 de la semana próxima. El mensaje es el mismo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es superficial. El problema del hombre es en el interior. No necesitamos ajustes externos como la casa, sino que necesitamos una nueva naturaleza, que nuestra forma de pensar cambie radicalmente. Por eso es que Pablo en la carta a los Romanos dice, no os adaptéis a este mundo, más bien renueven su pensamiento, cambien su mente para que tú puedas vivir lo que Dios
espera. Y esto aplica, por ejemplo, en nuestros hijos. ¿Cómo nosotros logramos que a nuestros hijos no les guste la música moderna? Que indudablemente es candela. Tú escuchas a Ricardo Arjona y escuchas a Bad Bunny y la diferencia es abismal. Y puede que te digan la misma cosa. Puede que te digan en una canción la misma cosa, pero el contenido es otro. Es como cuando tú escuchabas al Guayabero. Todo estaba en tu mente, pero el hombre no decía una grosería. Así mismo es. No necesitamos ajustes externos, sino una nueva naturaleza. No es una reforma, es una regeneración de los cimientos de la casa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero en este escenario, Nicodemo hace una gran pregunta. Fíjense lo primero, una gran orden, una gran ordenanza. Hay que nacer de nuevo, o es necesario nacer de nuevo. Pero después viene una gran pregunta, dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Yo no sé si Nicodemo se estaba burlando de Jesús, porque le dice, ¿acaso puede uno entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Para mí que se estaba burlando, porque es una persona sabia. Y él sabía que eso no podía ocurrir en las tres dimensiones del espacio. Y eso nos pasa a todo el mundo. A todo el mundo nos pasa, no importa el nivel educativo o intelectual. Recuerden que les dije que este hombre era maestro de la ley de Israel. No era un bruto, no era una persona que no estuviera preparada. Y más de uno de nosotros, cuando entendemos nuestra incapacidad de entender las cosas que Dios hace, generalmente nos preguntamos cosas, ¿cómo puedo conocer las cosas de Dios? ¿Cómo puedo ponerme a cuenta con Dios? ¿Cómo puedo entender esto que me estás hablando? ¿Cómo se reconstruye una vida desde los cimientos? Si ya yo estoy nacido, ¿cómo es eso de que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo se obtiene una nueva naturaleza? ¿Cómo puede alguien empezar de nuevo delante de Dios? Indudablemente la mayor necesidad que tiene el hombre es reconciliarse con Dios. Tú puedes tener la necesidad que sea, casa, comida, economía, salud, cualquiera. Pero lo primero que a nosotros nos hace falta es ponernos a cuenta con Dios. Después viene lo demás. Y eso es si Dios quiere. Recuerden que hay personas, no, el otro día, de hecho, creo que tengo un devocional de eso. Dice, alguien me dijo, no diga si Dios quiere, porque Dios siempre quiere. Eso es una gran mentira. Dios no siempre quiere. Dios quiere lo que es bueno para ti. Si tus planes no están acorde a lo que Dios espera, tu plan puede que no funcione. Por eso yo le digo a la gente, busquen primero lo que Dios quiere. Y después tu plan va a ser victorioso. A la forma de Dios. Por eso estoy yo aquí, en el medio de la nada, haber dejado todo atrás y mira lo que está haciendo Dios ahora en menos de un año. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero siempre si Dios quiere. Y en ese momento Jesús le empieza a explicar. Él le pregunta, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar de nuevo para el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no te hablo de un nacimiento físico. No estamos hablando de eso. Lo que nace de la carne, carne es. Si usted nació de su mamá y su papá, usted sigue siendo carne hasta que usted nazca de nuevo, como yo te voy a explicar. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En Juan 3, 5 al 8 dice, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Eso no lo vemos. Creo que tuve una conversación contigo el martes pasado y estábamos analizando este tema. ¿Cómo yo sé realmente si yo nací de nuevo? Es que no lo veo. No veo qué pasó en mi vida. Lastimosamente hay iglesias que la gente empieza a tirarse para el piso y quizás ustedes han visto alguna vez alguna escena de esa. La gente hablan raro, se tiran para el piso, tienen convulsiones. No sé si has visto en internet. Espero que nunca lo veas para que no se decepcionen de esas estupideces y animaladas que hacen lastimosamente muchas iglesias. Pero eso no es lo que pasa más importante en la vida del que nace de nuevo. Porque eso es un cambio interno. ¿Ok? No necesitas, para conocer a Dios, no necesitas un exceso de conocimiento intelectual. De hecho, la mayoría de las personas que han conocido a Dios, lo primero que han entendido es su incapacidad para entender las cosas de Dios. Cuando tú entiendes esa incapacidad, entonces viene el segundo paso. No necesitas una religión, no necesitas ni venir a la iglesia. No necesitas ni venir a la iglesia. Con esto no estoy diciendo que no es necesario ir a la iglesia. Ir a la iglesia es necesario e imprescindible cuando tú entiendes las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que te hace crecer. ¿Cómo tú vas a aprender si tú no vas a la escuela? Entonces, esta es la parte intelectual. Pero además, ¿cómo tú vas a conocer personas que creen lo mismo que tú, que piensan lo mismo que tú, si tú no vas a la iglesia? Pero eso no es necesario para nacer de nuevo. Para responder la pregunta de Nicodemo, ¿cómo lo hacemos? No es necesario una vida religiosa. No es necesario hacer buenas obras. A partir de ahora voy a empezar a hacer lo mejor de mí para poder alcanzar lo que Dios espera de mí. Yo te reto a que lo hagas todos los días de tu vida. Que intentes cumplir al menos 5 de los 10 mandamientos. Es más, te voy a retar a que intentes cumplir uno para que al final del día lo logres cumplir. Dice la Biblia que el que hace violador de un mandamiento, viola toda la ley. Y nada más le pongo el ejemplo del adulterio. Usted le es infiel a su esposo o a su esposa y ya usted automáticamente está mintiendo.
Ya estás violando dos. Y todo lo que viene después es la violación total de la ley. Necesitas lo mismo que Nicodemo. No necesitas una reestructuración moral. Necesitas pedirle a Dios con humildad que abra tus ojos espirituales para que puedas nacer de nuevo. Porque no lo puedes hacer por ti mismo. Ay, yo voy a nacer de nuevo. ¿Acaso el hijo escoge cuándo nacer? ¿Una mujer embarazada, el muchachito es el que escoge cuándo nacer? No. En el mejor de los escenarios, un cirujano puede coordinar una cesárea para un tiempo específico. Pero eso no lo escoge el muchacho. Nosotros tampoco escogemos cuándo nacer de nuevo, ni siquiera cómo nacer de nuevo. Lastimosamente, tenemos estas oportunidades, escuchamos la palabra de Dios y estamos todos bien y no escogemos. Muchas personas esperan tocar fondo. Muchas personas esperan enfermedades, esperan situaciones difíciles en su vida, depresión, ansiedad, esperan situaciones económicas difíciles para entonces buscar de Dios. Después que ya Dios le ha mandado 3 barcos. Ustedes saben la historia del famoso hombre que se está ahogando. 3 barcos te mandé. Ya les he predicado por todos lados, ya han escuchado. ¿Hasta cuándo van? ¿Qué esperan? ¿Que vaya yo personalmente a abrirle los ojos? Escuchado. Han escuchado. En el versículo 8 dice, de la misma manera que oyes el viento y no sabes de dónde viene, tú escuchas el sonido y tú no sabes, tú dices, bueno, esta es la dirección, pero ¿dónde salió el viento? ¿Alguien puede perseguir el viento como dice el libro de Eclesiastés? ¿Alguien sabe de dónde sale el punto específico? Dice, de esa misma manera, tú no puedes saber lo que pasa. Lo que tú puedes ver solo en la persona es el fruto. Y es ahí cuando yo veo si alguien realmente ha sufrido un nacimiento de nuevo o no. Yo les he dicho muchas veces, a lo mejor tú sabes hacerlo, pero yo no sé. ¿Tú sabes diferenciar una mata de mandarina de naranja? Sí. ¿Sin fruto? Sí. Ah, yo no. Yo soy malo. Yo te voy a ser sincero. Usted me pone una mata de mango y un aguacate y yo no sé cuál es. No, de verdad. No, si no veo fruto no sé cuál es. Ah, no, pero yo no sé. De verdad que no. Claro, hay cosas que son obvias. Pero tú me pones una mata de limón, naranja y mandarina y yo no sé cuál es cuál. Bueno, hasta que yo hasta que yo no vea el fruto de la mata, yo no sé lo que es. Por tanto, en la vida espiritual, yo no veo quién ha nacido de nuevo hasta que yo no vea fruto. Esta responde la pregunta tuya del martes. ¿Cómo yo sé si ha nacido de nuevo? Es fruto que yo veo en ti. Que yo veo cómo tú vas mostrándote en la vida. Cómo tú vas comportándote. Son cosas internas, sí, pero después se tiene que expresar de una forma. Hay personas que dicen, no, Dios conoce mi corazón. Oye, Dios conoce tu corazón, pero llevas años montándole los cachos a tu mujer. Entonces Dios conoce tu corazón. No, está bien que Dios conozca tu corazón, pero la sociedad que te rodea conoce quién tú eres. Te llamas cristiano y eres un mentiroso. Te llamas cristiano y entonces eres un ladrón en tu compañía. Te llamas cristiano y te la pasas tratando de engañar a todo el mundo en los negocios. Te llamas cristiano y eres el más orgulloso de tu empresa que te crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Ese es Dios que conoce tu corazón, pero yo no conozco tu corazón. A mí me hace falta ver fruto. Claro, no soy yo quien define tu salvación. Eso realmente sí es con Dios. Pero aunque muchas personas dicen, a mí me importa la opinión de Dios, eso no es bíblico. Dios también nos manda a hacer un buen testimonio. Y la única forma de hacer un buen testimonio es dar fruto. Pero para eso hay que nacer de nuevo. Fíjense que en el versículo 5 dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y el espíritu. Y ahí viene una pregunta, entonces me tengo que bautizar para nacer de nuevo. ¿Por qué le está diciendo el que no nace de agua? Jesús está utilizando metáforas. El agua en la Biblia significa pureza, como en mucho lenguaje pictórico, poético, significa la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que se utiliza para purificar. Les voy a poner un ejemplo rápido. En Efesios 5, hablando Jesús del matrimonio, dice, maridos, lo voy a recalcar a ustedes dos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Ve lo que está diciendo Jesús anteriormente? El que no nace del agua, o sea, también es la palabra, y del espíritu, nada tiene. No ha nacido de nuevo. Y mire Santiago 1:18, como también usamos el mismo ejemplo, dice Efesios 5, la prédica que dice Efesios del matrimonio, el capítulo 5 completo tiene que ver 4 capítulos. Ese versículo específicamente 22. Versículo 22. Santiago 1:8 dice, Él, o sea, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No es el agua, no es el bautismo. No es el bautismo de agua que se hace en la iglesia, no es eso. Es el entendimiento de lo que estamos haciendo aquí, de la predicación de la palabra. De hecho, de la misma forma que Dios creó todo con su palabra, la Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y Dios fue diciendo, hágase esto, hágase lo otro.
Dios está hoy haciendo nacer de nuevo a muchas personas con la predicación de la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír de qué? De la palabra de Dios, así dice la Biblia. ¿Por qué es necesario escucharla? Porque es lo único que va a cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, mi función y la función de cada uno de nosotros, porque a veces ahora Gladys va a Cuba, Judaisy va a no sé dónde y dice, es que yo no sé predicar, yo no sé hablarle a nadie. Es que tu función es convertir a las personas. Mi función es llegar a hacer esto, irme para mi casa tranquilamente y orar por cada uno de ustedes. Porque mi función es llevar la palabra al oído. La función de Dios es llevarla del oído al corazón. Pero eso lleva humildad de cada uno de nosotros para poder aceptarla. Porque ¿qué pasa? Que cuando te enfrentas a la palabra de Dios es como que te estás mirando en un espejo y empiezas a verte ¿qué? Las espinillas a la cara. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a verte los errores en tu vida, excepto las personas que la leen para ver cómo critico a mi hermano. Mira este que está maltratando a la mujer y a lo mejor tú estás haciendo lo mismo. Mira este que lo que está haciendo es los negocios ilegales y no está pagando los taxis adecuadamente. A lo mejor tú estás haciendo lo mismo. La gente la coge como espada para apuñalar al otro sin olvidarse, se olvidan de que cuando estás señalando al otro que tienes un dedo para allá y tres para ti apuntándote. Cada vez que lees la palabra de Dios hay tres dedos apuntándote para ti. Ahora, a la pregunta de Nicodemo, ¿qué vamos a hacer para nacer de nuevo? Si al final me acabas de decir que eso es una obra de Dios. La respuesta la voy a decir con estos pasajes. Jesús le dice, mira, Nicodemo, hay algo más que debes saber para que puedas entender este gran misterio y tus ojos sean abiertos y puedas ver el reino de Dios. Recuerda que le dije, te he hablado de las cosas terrenales, de lo que tú ves en el fruto de las personas que me rodean, cómo los discípulos que vienen conmigo, que son semianalfabetos, están haciendo las cosas que están haciendo, porque Jesús no era el único que hacía milagros. Esos discípulos caminaron y salvaron personas, liberaron demonios, sanaron enfermedades, proveyeron alimentos, hicieron muchas cosas. Pero si yo te hablo de esas cosas que tú estás viendo y no las entiendes, imagínate si te hablo de las cosas celestiales, de las cosas que yo, Cristo y el Padre hablamos en la eternidad pasada para que ocurriera lo que está pasando hoy en día. La única forma, Nicodemo, que tienes de nacer de nuevo, le está diciendo, es mirar la obra que yo voy a hacer. Y te voy a recordar una historia para que tengas idea. Le dice en Juan 3, y como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente del desierto, en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Este hombre estoy seguro que se tiene que haber acordado del pasaje de la serpiente en el desierto, que ustedes no conocen y yo les voy a leer en este momento, porque este hombre era maestro de la ley. Él conocía la Biblia. Esa gente a los 12 años recitaban el Pentateuco completo, que eran los primeros 5, recitarlo, algo que yo no puedo hoy casi no puedo ni recitar un versículo, y esa gente se la sabían de memoria. Claro, no tenían teléfono celular para estar entreteniendo la mente en 40 tonterías como hacemos el día de hoy. Y le dice, Nicodemo, ¿te acuerdas de la serpiente? Voy a leer el pasaje de la serpiente. Resulta que el pueblo de Israel venía de Egipto y estaba pasando por situaciones difíciles, habían pasado hambre, habían pasado dificultades. Dice en el versículo 20, en el capítulo 21 del libro de Números 4 al 9, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren esto, se desanimó el pueblo. Vean el efecto, ahora vamos a ver el efecto negativo de desanimarse. Ahora mismo que están enfrentando situaciones difíciles ustedes, problemas migratorios, desanimarse nunca es una opción. Nunca. Miren el efecto negativo de desanimarse. Desanimarte te lleva a esto. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabes lo que están haciendo? Acusaron a Dios de genocidio. Nos sacaste de Egipto para matarnos en este medio del desierto. De hecho, acusan primero a Dios. Miren cómo dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Me sacaste de Egipto para matarme de hambre aquí. No hay pan, no hay agua y además estoy obstinado de ese pan que me estás dando toda la mañana. El maná, de donde viene el nombre del grupo maná, que era un rocío que caía, que con eso se hacía una masa. Todas las mañanas Dios le proveía eso. Hacían una masa y cocinaban una especie de pan. Y estaban obstinados de comer la misma cosa. Preferían regresar a ser esclavos, como está el pueblo de Cuba hoy. Prefiere seguir siendo esclavo en vez de tomar las riendas de su negocio. Y Jehová dice lo siguiente, versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, ahí viene la historia de la serpiente, hazte una serpiente ardiente, algunas versiones dicen de bronce, y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Recuerdan la relación? Y Cristo le está diciendo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y todo aquel que en él cree, ¿va a qué? A vivir. Él está recordando que hubo un momento en el desierto donde ¿qué hizo el pueblo? Acusó a Dios de genocidio. Y empezó, fíjate que dijo, y habló el pueblo contra Dios, ¿por qué me hiciste subir? Eso es lo primero que hacemos muchas veces. Nosotros cuando nos desanimamos, cuando empezamos a pasar situaciones difíciles, empezamos a cuestionar a Dios por todo. El otro día alguien me dijo, bueno, pero si ese Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas muertes por armas de fuego en el mundo? Dios no puede parar eso. Ven acá, ¿quién inventó el arma de fuego? Dios te da la capacidad inventiva, pero tú eres el que la crea. ¿Quién creó la bomba nuclear? Que no he terminado ni de ver la película. No sé si has visto esa película de Oppenheimer. Él crea la bomba nuclear, la explota y la culpa es de Dios. La culpa no es de Dios. Dios te da voluntad, te da libre albedrío para que tú decidas qué vas a querer hacer en tu vida. Entonces la culpa es de Dios. Y no es así. Ellos lo acusan. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice que le envió una serpiente que los iba picando y el veneno los mataba. ¿Por qué? Porque el pecado de ese pueblo lo estaba llevando a la muerte. Y eso pasa en nuestras vidas. Tu pecado, las cosas malas que tú haces todos los días, que a veces no queremos mencionarlo y las sacan del púlpito de la mayoría de las iglesias, te está matando. Dice, Jehová envió al pueblo serpientes ardentes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Hay un pasaje más adelante que dice que murieron más de 20,000 personas en poco tiempo. Esas serpientes representan ese pecado. Tú escoges cuándo pecar. Esto es una ley que aprendí de mi profesor en una cosa que llama las 10 leyes del pecado. Tú escoges cuándo pecar. Incluso tú puedes escoger cómo hacerlo. David escogió cuándo acostarse con Betsabé. Sansón escogió cómo tratar con Dalila. Pero, Dios escoge las consecuencias, escoge el momento de pagar las consecuencias y escoge la duración de las consecuencias. A veces tú haces algo malo hoy y tú dices, libré. Pasan 5 años y tu pecado te persigue y te sale 5 años después. Eso nos ha pasado a todos. David pecó con Betsabé en la historia que hemos leído en otras ocasiones y meses después se le apareció Natán y le dijo, lastimosamente hiciste esto, mataste a una persona, le robaste a su mujer, ahora te toca pagar. ¿Qué le tocó pagar? Perdió 2 hijos, uno de los hijos violó a una de sus hijas, otros 2 hijos le estaban tratando de quitarle el trono y el gobierno, el reinado de David fue manchado en sangre casi hasta el final. Ahora, ¿cuál es la primera parte de la solución en todo este proceso? Cuando tú te das cuenta que hay algo malo que estamos haciendo delante de Dios, dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Nosotros lo que tenemos es que no queremos reconocer nuestros pecados. Ese es el peor problema que tenemos nosotros. Yo creo que les he puesto el ejemplo. Si tú vienes a mi consulta ahora y no te digo que tienes un cáncer, vas a aceptar tratamiento, no lo aceptas. Mientras tú no entiendas que tienes un cáncer, tú no vas a aceptar el tratamiento. Y cuando yo te diga, hay un tratamiento ahí que te va a tumbar el pelo, la piel se te va a poner dura en las venas por donde te lo voy a pasar, te va a dar náusea, mareo, tú estás loco, eso no me lo voy a poner yo. Eso no me lo pongo yo. Pero, dime. ¿Y qué tú crees, por ejemplo? Esto es algo que nunca he preguntado. David, por ejemplo, es el único hombre que dicen que tenía un corazón conforme al de Dios. Específicamente que la Biblia dice, lo más importante que tenía David, aunque no es el tema de la prédica, es lo que vamos, no, pero es lo que vamos a ver ahora, casualmente tiene que ver con esa pregunta. Él no está aquí, David no está ni escrito aquí, eso me vino ahora. Pero lo más importante que tuvo David era que supo reconocer. Y ahí es donde viene el corazón conforme a Dios, porque supo arrepentirse. Fíjense que cuando David dice, cuando Natán le dice, ese hombre que mató a esa ovejita, eres tú. ¿Qué dice David? Se tira de rodillas y dice, he pecado contra Dios. Él ni siquiera dijo, he pecado contra Uría porque lo mandé a matar, he pecado contra Betsabé, he pecado contra mi pueblo. Dice, he pecado contra Dios. Y esa es la esencia de esta enseñanza. Dice el pueblo aquí que reconoció, dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Te ruego que quites de nosotros esa serpiente. Ruégale a Jehová que quite de nosotros esa serpiente. Si nosotros no entendemos nuestro pecado, nuestro cáncer, y nos arrepentimos, nunca vamos a tener un corazón conforme a Dios, como preguntó Yudaisy ahora. Nunca vamos a demostrar que hemos nacido de nuevo. Y eso es lo primero que tiene, que estamos en rebeldía contra Dios. Vuelvo al punto. Esto no implica yo estoy en rebeldía contra Dios porque no voy a la iglesia. No, lo primero es que no estamos acorde a Dios porque no hemos hecho lo que Él espera, que es ponernos a cuenta con Él. Entender nuestra necesidad de Él y ponernos a cuenta. ¿Y cuál es la solución final que Dios
le dio al pueblo de Israel. Le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Ustedes se imaginan qué cosa más loca es? Si a ti te pica una serpiente, tú lo primero que quieres coger es cortarte la pierna para que el veneno no suba. ¿Qué es lo que hace la gente? Le chupa el área. Ahora médicamente dice que eso no es muy correcto, que si aprietas el veneno se disemina un poco más, pero estas serpientes eran mortales. Dice la palabra ardiente, quieren decir que eran bien venenosas. Sin embargo, Dios le dice, va a levantar un asta en el medio del campamento, y no era cualquier campamento, no era esta finca, que sea bien alta, y donde quiera en todo ese campamento que alguien lo muerde una serpiente, lo único que tiene que hacer esa persona es mirar. Dice, ¿tú estás loco que voy a mirar yo para dónde? Y dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ustedes se imaginan la fe que tenía que demostrar esa gente? Con decir, si me muerde una serpiente, lo único que tengo que hacer es mirar para allá, localizar esa asta, y eso me va a salvar. Y es lo mismo que nos demuestra Jesús. Dice, es necesario, dice Jesús en Juan 3, el pasaje anterior, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga vida eterna y no se muera y no se pierda. Lo que pasa es que hoy en día, al igual que esa gente, queremos cortarnos la pierna. Si no es nuestro pecado, la Biblia que dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Pero nosotros lo queremos hacer literalmente. Nosotros queremos sacarnos nuestro ojo, queremos cortarnos nuestra mano, queremos cortarnos la pierna donde nos muerde la serpiente, y no preferimos mirar a Cristo. Por eso la canción que estamos cantando al principio, una mirada de fe, una mirada de fe. Tienes que mirar, y tiene que ser con fe. Tienes que mirar la misma asta, mirar, que no es el asta en sí lo que te hace salvo, ni lo que te cura, no es el asta, es Cristo que está ahí. Porque hoy en día, lastimosamente, la gente coge y se clava un tatuaje con una cruz aquí, como el barbero que tenía yo en Miami. Y yo le pregunté, ¿qué significa esa cruz? Y me dijo, no sé, me gusta. Otra gente lo cogen como un amuleto. ¿Qué significa eso? Ay, me gusta o me protege. La cruz no te protege. Nada de eso te da nada. De hecho, esa serpiente, años después, uno de los reyes de Israel tuvo que eliminarla porque el pueblo terminó adorando a la serpiente. Un pedazo de bronce hecho por Moisés, tuvo que eliminarla. Y nosotros somos buenos en eso. Nosotros adoramos nuestro dinero, adoramos nuestra pareja, adoramos a nuestros hijos más que a Dios. De hecho, el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu alma, con toda tu mente, lleva raciocinio, lleva conocimiento de lo que estamos hablando. No es una creencia de que no, Dios no me da evidencia, con todo lo que tú tengas. Primero que a tu mamá, que a tu papá y que a todo el mundo. Cuando tú logras eso, entonces tú estás listo para amar a tu prójimo como a ti mismo. Los dos van de la mano. La solución es, primero, mira tu pecado. Así como las serpientes picaban a la gente, tú tienes que darte cuenta que cada uno de nosotros estamos siendo mordidos por nuestro pecado. ¿Cuál es el de cada uno de ustedes? Yo sé los míos. Y yo no me paro aquí diciendo, y todos son testigos, que yo soy perfecto. Como muchos pastores, los escogidos de Dios, no. Todos tenemos pecados, todos somos pecadores, cada cual sabe el suyo. Anótalo en una libreta. Oye, a mí lo que más me cuesta es no mirar una jeva que está bien buena cuando me pasa por el lado. Lo anoto ahí y ya, y esto es lo que me pega. Y Dios, quítame esto de mi vida porque yo sé que esto no está acorde a ti. A mí lo que más me cuesta es administrar bien mis recursos económicos. A mí lo que más me cuesta es desprenderme de lo material para yo poder darle a otra persona que me pide ayuda. Pues eso lo voy a poner y Señor, dame un corazón dador alegre, porque la Biblia dice que Dios le agrada el dador alegre. Y lo anoto y me doy cuenta que ese es mi pecado. Pero quiero que recuerden algo. ¿Por qué levantaron la serpiente en el desierto? Por el pecado del pueblo, ¿verdad? Cristo tuvo que ser levantado por el pecado de cada uno de nosotros. O sea, la culpa por la que Cristo fue a la cruz, el Cristo ese que hemos predicado aquí, el Cristo histórico, que no hay nadie hoy en día que lo niegue, no hay historiador que niegue la existencia de Cristo ni todo lo que pasó, no existe, ya hemos hablado de esos documentos. Fue a la cruz por el pecado tuyo y el mío. Y cuando nosotros entendemos que ese sacrificio que Él hizo y toda la obra que Cristo hizo es por nosotros, entonces estamos listos para decir, es verdad, tengo que mirar a la cruz, no a la cruz, tengo que mirarlo a Él, que fue lo que hizo. Porque al final la cruz no resucitó. El que resucitó al tercer día fue Cristo. La cruz desapareció. Si alguien encuentra un pedazo de la cruz, prepárense que va a pasar como la misma serpiente. Vamos a estar muchas personas adorando la serpiente, el pedazo de madera, porque el hombre es bueno adorando. Él dice, Juan Calvino, uno de los que impulsó la reforma protestante, dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no se refiere solamente a las personas que... Yo estuve en México y ustedes pasaron por México, ¿verdad? Y ustedes saben que en México son muy devotos a la Virgen de Guadalupe. Yo, como lugar turístico, le dije al taxista, llama a los lugares turísticos, le dije, te voy a llevar a la de eso de Guadalupe, y fui ahí. Es una locura. La gente subiendo las escaleras aquellas con esa virgen arriba y cumpliendo las promesas. Ese pedazo de yeso. ¿Qué hago yo con un pedazo de yeso que lo hizo una persona para llevarlo para mi casa, ponerle 4 manzanas y arrodillarme frente a ese pedazo de yeso? Si eso lo hizo alguien, supongo que la persona que lo hizo tiene más poder que él.
Por eso es que hay un mandamiento que dice, no te harás imágenes ni te arrodillarás delante de ella. Pero a esta persona, porque hay que nacer de nuevo. Una de las preguntas que más yo le hago a los católicos siempre cuando converso con ellos, le digo, ¿tú has nacido de nuevo? Eso es claro. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Realmente tú has nacido de nuevo? Porque si no naces de nuevo, dice, nadie puede ver al Señor. Aquí lo está diciendo Jesús. La vida, esa vida espiritual no viene por esfuerzo, sino porque, como dice la otra canción, por una mirada de fe. No es hacer más, es creer. No es escalar más, buscar más, es confiar. No es un mérito humano, es la gracia que recibimos de Dios. Es una mirada de fe, como dice la canción que pusimos. Tener una mirada de fe. Ahora, ¿cuál es el fundamento, para ir ya cerrando casi, de por qué Dios hizo todo esto? Mira, si Adán y Eva pecaron al principio, hubiera estado bien si Dios los desaparecía. Porque Dios, si yo le digo, muchacho mío, no toques eso de ahí, si lo tocas te voy a pegar con una correa. Si él lo toca y yo le pego, ¿estoy siendo justo o injusto? Estoy siendo justo porque yo le dije lo que le iba a hacer. Cualquier castigo que yo le ponga, en dependencia de lo que yo le mande a hacer, estoy siendo justo. Si yo lo perdono, estoy siendo misericordioso. Y si además de eso le doy $100, estoy demostrando gracia, porque te estoy dando algo que tú no te mereces o lo que tú querías en la mesa. Quieres el libro y lo tocaste, no te tocaba, soy misericordioso, no te pegué, no te castigué, pero además te lo voy a dar. Toma, estoy demostrando gracia. Hubiera sido justo si Dios hubiera desaparecido a Adán y Eva, Él les dio, Él lo podía hacer. Por tanto, ¿cuál es la base que este pasaje nos enseña de por qué Dios hizo todo eso? El pasaje más famoso de la Biblia, que todo el mundo lo conoce o por lo menos lo han escuchado, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. De hecho, Dios creó por amor. La gente se dice, ay, Dios creó el universo porque estaba aburrido. Primero, Dios no estaba aburrido. La Biblia nos enseña que Dios es 3 en 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí no hay aburrimiento que exista. A Dios no le hacía falta nada. Él lo creó por amor. De hecho, cuando Adán y Eva pecan, los dejó vivir así. De hecho, Él les dijo, si pecas, mueres. Pero Adán se murió a los 930 años. No se dice a qué edad murió Eva, pero también duró unos cuantos años. Pero lastimosamente, cuando ellos pecan, la tierra queda maldita, que es lo que está pasando. ¿Y por qué vemos tantas guerras? La causa de todo. Miren, analicen las situaciones en las familias de ustedes. La causa de todo lo que pasa es por el pecado de alguien, o el tuyo o el de alguien. Supongamos ahora que nace un niño con HIV, con SIDA. ¿Ese niño tuvo culpa? No. Pero la causa de por qué ese niño nació con HIV es por el pecado de la madre. Quizás tuvo relaciones con alguien que tenía HIV sin protección o cualquier cosa. Siempre, busquen que siempre la causa de los problemas es por el pecado. Claro, cuando Adán y Eva pecan, mira lo que dice Génesis 3. Dice que en el versículo 17 Dios le da la maldición que le corresponde al hombre, que es la peor de todas. El hombre es responsable de la casa. Cuando Dios va a reclamar, al primero que le va a reclamar es al hombre. Por eso tú me ves a mí que trato de ser lo mejor posible con mi familia, pero Dios me está reclamando a mí. Y hoy en día lo que más falta en la sociedad es el protagonismo masculino en la familia. Todo el movimiento feminista está acabado con la familia. La mujer empoderada, la mujer que no sé qué. No, eso está muy bien, pero el hombre que no adquiere protagonismo y no adquiere liderazgo hace que su familia fracase totalmente. De hecho, cuando Dios castiga, el mayor castigo se lo da a Adán y le dice, te dije que no comieras del árbol y comiste, por tanto, maldita será la tierra por tu causa. O sea, lo que estamos pasando es por culpa de un hombre, ni siquiera por la mujer, es por culpa del hombre, porque la orden se la dio Dios al hombre, no a la mujer. Y dices tú, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de estar condenado por culpa de Adán? Es que naces en pecado. Los niños, tu niña y tus niños, ¿tú los enseñaste a decir mentiras? ¿Cuándo dijeron su primera mentira? Chiquiticos los decían. Nacen con un defecto de fábrica porque todos somos pecadores y por eso el mundo está condenado. De hecho, versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo, dice, para juzgar al mundo. Y dice, bueno, ¿cómo? Si al final el que crea en Cristo es el que se va a salvar, el que no crea no se va a salvar, Cristo es el centro de la decisión que se va a tomar. Dice, no es así, es porque el mundo dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el mundo está condenado desde el principio de la creación. Por eso le leí Génesis, maldita sea la tierra por el pecado de Adán. Y si Dios no demuestra su amor de esa manera, todos estamos perdidos, porque no tenemos salvación. ¿De qué me sirve a mí predicarle a ustedes del pecado y decirle, mira, si no se arrepienten de sus pecados, si no entienden su pecado y no les doy tratamiento? ¿De qué me sirve que vengas a mi consulta, te diga que tienes un cáncer y no te doy tratamiento? Te quedas ahí, lo más que puedes hacer es suicidarte. Lo más que puedes hacer es quitarte la vida.
Pero Dios, por su misericordia, por su amor, envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios entiende lo que dice este pasaje, que el hombre hoy el hombre, todos nosotros, amamos más las tinieblas que la luz. Sabemos que hay cosas buenas, sabemos que hay cosas que Dios espera de nosotros, pero nosotros preferimos hacer las malas. Y tú dirás, yo no soy así. Que no eres así, ponte a prueba para que vea que sí eres así. Te lo digo de corazón, que a mí me pasa. A veces tengo oportunidades de hacer el bien y no lo hago. De hecho, la Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Fíjese que no es solo hacer cosas malas, sino no hacer el bien cuando te corresponde hacerlo. Cuando ves a alguien en la calle que necesita de ti, ustedes no van a acabar con todos los pobres de este mundo. Jesús dijo, pobres siempre van a haber. Pero a veces Dios te pone personas específicas en el camino para que tú hagas algo. Y a veces no hacer el bien, o sea, la mayoría de las veces no hacer el bien cuando Dios te lo pone, es pecado. Y en este pasaje dice que esas personas, o sea, nosotros en general, amamos más las tinieblas que la luz. Y el que hace lo malo, odia la luz. ¿Quién es el que hace lo malo? Número uno, el que hace lo malo es todo el que no haya creído en Cristo. Aunque se crea buena persona, está haciendo lo malo. Primero, no se ha puesto a cuenta con Dios. Está literalmente haciendo lo malo, porque cada obra que hace no es para Dios. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Esa persona que no ha creído en Cristo, esa persona que no se acerca a Dios porque sabe que acercarse a la palabra de Dios expone su moral. Porque cuando tú conoces a Cristo, Cristo te desnuda. Te das cuenta de que eres un desastre. Te desnuda, te quita la ropa literalmente y tú te empiezas a mirar. A mí me pasó. O sea, cuando estoy contando mi historia personal, a mí me pasó. Y algunos cambios que ustedes han visto en mí, que ustedes me conocen, es porque a mí me pasó. Porque cuando me empecé a mirar, Cristo me desnuda. La creencia en Jesús no es una creencia intelectual. Evidencias hay más, de sobra. Podemos estar toda la tarde aquí, días y días, hablando de las evidencias intelectuales y conocimientos científicos o históricos que hablan de la existencia, señales de las cosas que ha hecho Jesús. Hay en exceso. Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo que tienen es un problema moral. Y por ese problema moral no se acercan a Cristo, porque no quiere que la luz le dé. Este pasaje dice, amaron más la tiniebla y no vienen a la luz porque sus acciones son malas y no quiere que sean expuestas. Si tú tienes un parabrisas ahora que tiene polvito y le da el sol, ¿qué pasa? No puedes ver. Así pasa cuando Cristo viene a tu vida. Te da el sol y empieza a ver todos los puntitos y las cosas malas que hay en tu vida. Nicodemo, el personaje que empezamos a hablar, pensaba que sus conocimientos y su religiosidad lo acercarían a Dios. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para que veas tu pecado, como los israelitas en el desierto. Tienes que nacer de nuevo para que entiendas todo esto que Dios ha hecho por amor. La cruz de Cristo no nació de un invento de Dios a última hora. La cruz nació del amor de Dios desde la creación. El nuevo nacimiento es posible porque Dios amó. Cristo fue levantado, igual que la serpiente del desierto, porque Dios amó. Y la oferta es universal, como le dije al principio, porque Dios amó. Cuando uno entiende estas cosas y se deja transformar por Cristo, no hay miedo a acercarse a Dios. Claro, a veces yo sé que cuesta porque no vemos a Dios. Pero la Biblia dice que no tengas miedo que Dios inspeccione tu casa. Cuando tú conoces a Cristo, aunque no eres perfecto, no lo vas a hacer. No tienes miedo de acercarte a Dios para que inspeccione tu casa porque Él te va a ir reparando. El objetivo de que Dios te coge con la lupa es para repararte eso que te falta. ¿Qué es lo que a ti te falta? Y este conocimiento no se logra yendo a una iglesia y levantando la mano como quizás han visto en otros lugares. O todo el que crea en Cristo venga y acércase al altar. No, eso tiene que hacerlo cada cual en su cuarto. Dice la Biblia, vete a tu cuarto y ora. Cierra tu puerta y ahí en lo secreto, humíllate delante de Dios. Y cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar en público. Por eso yo le digo a las personas, vivan humillados delante de Dios. Muéstrenle a Dios sus debilidades, no a mí. A mí no, yo no soy Dios, yo no puedo sanar a nadie como lo hace Dios. Yo puedo utilizar mis conocimientos médicos. Eso es con Dios, en lo secreto. Nosotros, las iglesias, somos un medio utilizado por Dios para lograr su misión. Cuando esas cosas ocurren, usted no tiene miedo que el inspector lo examine y dirás como el versículo 21 del pasaje de hoy, pero el que practica la verdad, o sea, el que cree en Cristo, porque dice la palabra que Cristo es que el camino, la verdad y la vida, viene a la luz para que sus acciones, aunque no sean perfectas, pero sus cimientos de la casa sí están fuertes, sean manifestadas, que han sido hechas por Dios. El que cree en Cristo no necesita andar... Juan 3:21. El que cree en Cristo no necesita darse golpes en el pecho ni tirarse como los musulmanes cada 6 horas, no sé, 6 veces al día tiran un paño en el piso y donde quiera que estén, apuntan para la mezquita y se ponen a orar. A nosotros no nos hace falta eso, porque nosotros tenemos una relación personal con Dios. Yo no hablo de religión, hablo de relación con Dios. Concluyendo, al final, aquel comprador
del inicio de la casa, igual que Nicodemo, tuvo que tomar una decisión. Ya no podía ignorar el informe que le habían dado. El problema estaba allí expuesto. No basta admirar la fachada ni convencerse de que no era tan grave. Imagínense si la inspección de la casa que me dieron ahora empiezan a aparecer problemas y yo me quedo obstinado porque quiero la casa y no me doy cuenta de que realmente tiene problemas. Gracias a Dios no tiene problemas. Esa persona tuvo que decidir si aceptar la realidad del problema que estaba enfrentando y actuar conforme a ella. La vida espiritual es igualito. Igualito, no hay diferencia en cuanto al ejemplo que le puse. Tienes un problema grave y tienes que tomar una decisión. No es hacer lo mejor que puedas. No es reparar el exterior. No es intentarlo más. No es esforzarte más por alcanzar a Dios. Dice Jesús, es necesario, obligatorio, mandatorio, nacer de nuevo. Esa es la gran necesidad universal. No es opcional, no es exclusiva para algunos. Dios dice que es universal. Es una necesidad para todos, pero es una oferta que es también para todos. Y todo descansa en una sola verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que nosotros no merecemos ni estar aquí. Jeremías dice, si no fuera por la misericordia de Dios, todos hubiéramos desaparecido. Yo me imagino a Dios a veces como la película de los Avengers. Hay un personaje que se llama Thanos, que al final de una de las partes hace así. Hace un clic después que reúne las 5 gemas. No sé si han visto esas películas. Yo hablo por los muchachos las visto. Y él hace así y todo se empieza a destruir. Si Dios hace así, aquí no respira nadie en este momento. Pero dice la Biblia que por las misericordias de Dios, por su misericordia, nosotros aún estamos vivos y no hemos sido desaparecidos o quemados. La pregunta que yo le hago a todo el mundo, y me toca hacerla aquí también, no es si necesitas nacer de nuevo. Ya entendemos que todos necesitan nacer de nuevo. Eso es una orden que Dios da. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa orden? ¿Usted quiere que su vida cambie? ¿Usted quiere que su vida sea transformada para la gloria de Dios? Tiene que nacer de nuevo. Y no lo puedes lograr por ti mismo. Es que no lo vas a poder lograr. No hay forma de que tú puedas nacer por ti mismo. Eso se logra. Vete a tu cuarto, ora en los secretos y ruégale a Dios que te haga nacer de nuevo. No es a partir de ahora me voy a encontrar una iglesia y voy a empezar a ir. No, eso es bueno y todo eso te va a edificar. Pero eso va a llegar un momento en que te va a agotar porque no estás haciendo la voluntad de Dios como Dios espera. Las personas que intentan hacer la religiosidad por sí mismos terminan cansados, terminan reventados, terminan fundidos porque no han nacido de nuevo. No han abierto sus ojos espirituales para poder entender las cosas que Dios nos muestra. A mí me pasaba lo mismo, yo lo entiendo. Y antes de convertirme tuve que echar mi pelea con Dios y decirle, ayúdame a entender estas cosas. Pero tuve que ser humilde. No es que hoy sea el más humilde del planeta, porque yo les he dicho muchas veces que esa es una de mis patas. Esa es una de las cosas que tengo anotada en mi agenda. Pero por lo menos con respecto a las cosas de Dios, lucho todos los días por obedecerlo y ser humilde para que Él mismo vaya cambiando mi vida. Si no hay humildad, Él no va a cambiar tu vida. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por la predicación de tu palabra. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Padre. Te ruego, Padre, que los bendigas, que seas un Dios bondadoso con ellos, que demuestres ese amor que tú demostraste en la cruz en sus vidas también, Señor, y que ellos puedan también nacer de nuevo, Señor. Que tengan humildad, que tengan disponibilidad para matar al orgullo que hay en nosotros, para poder aceptar tu mensaje de salvación, Señor. Te ruego, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo a sus vidas y le ofrezcas ese fruto, Señor, que pueda ser visible ante cada uno de nosotros. Bendice su familia, bendice su economía, bendice su salud, Señor. Bendice nuestras naciones de orígenes, Señor, nuestro país, que también está atravesando situaciones muy difíciles en este momento. Y esta gran nación también, Señor, que está enfrentando situaciones muy convulsas, Señor. Abre, Señor, las puertas necesarias para que tu gloria sea exaltada en cada uno de nuestros escenarios, y te ruego también, Señor, que cierre todas las puertas que no son de bien para nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que en el transcurso de esta semana podamos honrarte y glorificarte como solo tú mereces, y que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida para bien. En nombre de Jesús, amén.